Yo voy a empezar ahorita a compartirles mi pantalla y pues voy a irles mostrando algunas cuestiones que nos interesa compartir con ustedes el día de hoy. Eh, el portal del curso yo lo tengo abierto, pero no lo tengo acá en la opción de compartir, entonces creo que no voy a poder compartir la pantalla del GES, pero ustedes por favor abran el portal del curso y yo les voy a ir diciendo más o menos qué tenemos por cada pantalla. Como eso lo he ido estructurando yo, pues me lo sé bastante de memoria. Entonces, en la primera pestaña del curso, pues tenemos las generalidades. Ahí tenemos habilitados los foros. Acabamos de habilitar un foro que está activo y los dos o tres foros anteriores pues están aparentemente cerrados. Si uno de ustedes por X o Y razón no ha podido participar en algún foro anterior, a pesar de que está cerrado, sí puede participar. Solo en su caso me avisa para que yo regrese a revisar y ponerle la nota. En la segunda pestaña o en otra pestaña tenemos habilitadas las actividades a cargo de ustedes. Ahorita están bastante actualizadas, es decir, la tarea que se venció ayer fue la tarea número 5, que era preparar los estados financieros de este café, que se llama, así, es decir, hay una finca que ha ganado premios que se llama El Injerto y este se llama algo parecido. Esa tarea, en la medida que nos dé tiempo hoy, la vamos también a revisar. Está el foro que está corriendo y si alguno de ustedes no ha participado en el foro anterior, por favor, trate de hacerlo. Tenemos una segunda investigación que les asignamos y esa segunda investigación acabamos de pegar el artículo. Es decir, ahorita estoy compartiendo pantalla. No puedo ampliar aquí la imagen, pero espero que miren el cursor. El día jueves salió en Prensa Libre un momentito. El día jueves salió en Prensa Libre este artículo de un señor que es consultor bastante reconocido en finanzas personales. El artículo se llama El costo operativo de su empresa y cabalmente habla de cómo separar en una empresa personal el dinero propio del dinero ajeno. Y cabalmente recomienda algo, vamos a decir, para no confundir los dineros del negocio con los dineros personales, recomienda que el dueño se ponga un sueldo razonable y que saque el dinero del negocio, lo pase a su cuenta personal y ahí lo maneje ya como dinero personal. Entonces lo que pedimos en esta segunda actividad es que ustedes lean el artículo y comenten sobre el artículo, ¿sí? No es una tesis la que les estamos pidiendo, sino que un comentario sobre el artículo. Y cuando yo subí la actividad el jueves, en mi casa no tengo escáner, entonces no había podido pegar el artículo, pero hoy lo pegué. Pero sería bueno que ustedes confirmen si ustedes lo pueden abrir, porque si no se pudiera abrir, le pediría terminar la videoconferencia a la muchacha que me lo escaneó, que lo vuelva a escanear y lo subimos ella lo subió, entiendo, en PDF, ¿sí? Entonces yo lo subí y espero que ustedes lo puedan abrir, ¿sí? Y en caso que no, pues quienes tengan acceso a prensa libre, en la prensa del jueves salió el artículo, ¿sí? Es un artículo muy interesante que tiene mucho que ver con la actividad que realizan sus entidades. Bueno, la siguiente tarea todavía no la hemos habilitado, solo está programada, que ya tiene que ver con lo que vamos a revisar el día de hoy. Pero estén atentos, por favor, a las actividades. Ahora ya, como ya estamos entrando a la parte final del curso, entonces sí, vayan revisando actividades. Quiero comentarles que el examen parcial, como ustedes se habrán dado cuenta, prácticamente no lo hicimos, más que todo por tema tiempo.
pero sí vamos a hacer examen final. Entonces, para el próximo fin de semana pueden ver en la actividad exámenes cortos que está en la pestañita de tareas, va a haber un examen corto la semana entrante, ¿sí? Ese examen corto lo vamos a habilitar allá por el viernes y va a estar abierto un par de días. No sé si han hecho algún examen corto antes, pero en este caso, donde está el corto, le dan ustedes clic y se abre el examen y el sistema les va bajando de una en una 10 preguntas sobre lo visto anterior. Son preguntas de falso verdadero. Ustedes la contestan, tienen más o menos 25 minutos para contestar las 10 preguntas. En caso que no mucho la sepa, pues aunque sea Tim Marín, contéstenla y el sistema inmediatamente les califica y yo después lo que hago es que muevo la nota ya a su lugar. Ese corto va a ser sobre los temas que estamos viendo recientemente, ¿sí? Es un ensayo porque nuestro examen final igual va a tener una parte corta y una parte escrita. Para el día de hoy tenemos previsto, es decir, la unidad que estamos desarrollando y no tan formalmente, es la unidad 3 que se refiere a lo que es la elaboración y lectura. Esta unidad prácticamente ya la desarrollamos jóvenes, pero la hemos desarrollado principalmente con los casos prácticos. Yo le voy a dar una mirada hoy, pero así muy rápida. Incluso voy a ir aclarando de algunos formatos que están en esta unidad, que son bastante sofisticados, que voy a ir aclarando qué tanto se usan y qué tanto no. Entonces ahorita estoy compartiendo con ustedes la PPT de la unidad 3, pero la meta hoy es revisar principalmente por lo menos parte de la unidad 4 y en la medida que podamos revisar la solución del problema de la tarea número 5. Que ayer que revisé, pues ya la habían subido algunos de ustedes, bastante bien, pero la vamos a revisar. En este material de la unidad 3, pues básicamente lo que cubre es darles una idea más cercana de lo que son los estados financieros y cómo se leen, ¿sí? Leer implica tener, como este artículo, leerlo y tener una idea de qué es lo que dice ahí, ¿sí? En la medida que ustedes desarrollen esa habilidad, pues les va a ir mejor cuando algún usuario de crédito les presente información. Y antes de pasar a hacer algún análisis, y con el reporte a la vista, ustedes pueden sacar alguna conclusión. Bueno, este es más o menos el contenido que tiene esta PPT. Repito, no necesariamente la vamos a ver toda. Ya prácticamente los reportes los hemos estado analizando desde el principio. Y sí, mencionarles que la contabilidad pues no es capricho de ninguna persona. No es una cuestión como la música, que esté o no esté de moda, no es una música de reggaetón, sino que está sujeta a normas contables. Estas normas contables para Guatemala están anotadas en el Código de Comercio. En los trabajos que hemos hecho, ustedes ya han citado bastante el tema legal y fiscal, pero desde hace muchos años hay una corriente internacional que está buscando que las normas contables se uniformen a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ustedes habrán oído antes o van a ir escuchando que hay una normativa que se llama MIC, que es la normativa internacional, y esa normativa resulta que hay dos normas, una para empresas que cotizan en bolsa y otra para empresas pequeñas y medianas empresas. La que vamos a ir utilizando con ustedes, pero un poco de lejos, es la que se refiere a las pequeñas y medianas empresas que están mencionadas acá. En Guatemala hay una entidad que es la que regula bastante estos temas, pero no voy a estornudar, que es el Colegio de Contadores Públicos. Ellos pues tienen mucha influencia a nivel técnico, pero no necesariamente ustedes se van a enterar de ellos. La SAT pues también tiene bastante normativa contable en las leyes fiscales
Pero cuando ustedes están leyendo un juego de estados financieros de un usuario de crédito, tienen que verlo más con ojos técnicos, con ojos financieros que con ojos fiscales. ¿Sí? Ustedes no son auditores de la SAT, y cuando ustedes revisen información, pues le tienen incluso que decir a la gente que no tenga pena, que ustedes van a revisar la información, la van a leer, pero no se van a meter a ningún tema fiscal porque ese es objeto de otras entidades. Entonces, la normativa contable hay dos. Una bastante extensa que es para empresas que cotizan en bolsa y una para empresas chicas como las que ustedes están trabajando, que son pequeñas y medianas empresas. Eh, Ustedes usan el término con la M, MIPIMES, porque incluso ustedes tienen agregadas a las microempresas. Acá, esta normativa está diseñada más que todo para pequeñas y medianas, pero de alguna forma también afectaría a las micro. Eh, a pesar de que no es ninguna obligación legal en Guatemala, por muchos años la normativa de Estados Unidos ha tenido mucha influencia en Guatemala y la tiene y la seguirá teniendo porque hay bastantes empresas en Guatemala que son de propiedad americana y ellos usualmente preparan sus estados financieros bajo esa normativa de los Estados Unidos. Quiero comentarles también que hay un convenio entre las dos entidades o varias entidades que manejan este tema en Estados Unidos y en Europa, y lo que están buscando es una convergencia, están buscando que en X años la normativa contable mundial sea una sola. ¿Sí? Actualmente hay una pugna entre la normativa internacional y la normativa de Estados Unidos, pero quien va a ganar la batalla, bueno, no la batalla, sino que la guerra, va a ser la normativa internacional, porque los americanos ya aceptaron que ellos van a ir cediendo para irse incorporando también a esta normativa internacional. Esto es más que todo cultura general. Entonces, los estados financieros que hemos estado manejando son 4. Yo los presento siempre en orden de urgencia, no en orden de importancia. Y según yo, el reporte más urgente es el estado de resultados. El estado de variaciones lo tengo como segundo orden, pero no es tan importante. El balance general es el más importante, pero yo lo tengo en tercer término. Y tengo también anotado el estado de flujos de efectivo, que no es muy importante, pero lamentablemente es un reporte que requiere mucha preparación. Y aquí lo estamos viendo, pero así como de lejos. Las normas internacionales de información financiera requieren 2 reportes adicionales, que no necesariamente se los van a pedir ustedes a sus clientes, que es un resumen de políticas contables y unas notas aclaratorias a los reportes. Estos 2 documentos ustedes se los van a pedir alguna vez a un cliente que ya tenga un tamaño grande y que ustedes incluso sepan que está más del lado del sector formal que informal. Entonces, el estado de resultados, ya hemos visto que es el reporte que resume la rentabilidad de una empresa en un lapso de tiempo. El concepto que estamos viendo acá para cálculo de utilidad es la base de vengada o acumulada, que esa pues traten de irla depurando para que en su momento no vayan a meter la pata. Es totalmente válido que en un momento dado un usuario de crédito les presente información bajo base de efectivo. Esto ya será cuestión que ustedes manejen internamente con su entidad de cómo es que van a entender la información, si la van a traducir a base de vengada o la van a trabajar así. Para entender un estado de resultados, lo mejor es ver un formato. Resulta que con esta normativa internacional han habido algunos cambios, entonces esta normativa requiere, y de hecho se usan unos nombres un poquito raros, que requiere hacer un estado de resultados global único o hacer 2 estados de resultados. Y estos estados de resultados que pide esa normativa internacional, dice que se pueden presentar por función o por naturaleza. Estos son ya tecnicismos muy especializados. Y nosotros para fines del curso vamos a presentar un estado de resultados y lo vamos a desglosar por función. Lo que hemos venido haciendo hasta la fecha
es esta clasificación. Siempre en este material les tenemos presentado un desglose por naturaleza, y si alguien lo quisiera, este es un estado integral, pero es prácticamente el mismo que estamos viendo. Eh, y el formato que vamos a usar es siempre este que está en azul. Tanto para empresas de comercialización como de servicios vamos a cambiar un poco el formato. Si alguna vez les tocara que leer un estado de resultados por naturaleza, pues aquí les dejamos un formato que es bastante complicado, que yo solo se los estoy dejando por información y en ningún momento les voy a pedir que preparen algo como esto. Solo es información. El estado de variaciones en el patrimonio o patrimonio neto, pues básicamente lo que muestra es cómo se comportó el patrimonio en un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo puede ser un mes, un trimestre, un año. Hay varios formatos. El formato simple que yo estoy usando con ustedes es este que está aquí en azul. Si pueden ver mi plantilla, siempre lo presento así. Ya cuando lo miren ustedes más formal y lamentablemente aquí no puedo mover la imagen, este es un formato ya más formal, así como el que usan en las empresas. Pero alguna vez lo van a ver cuando algún cliente de ustedes les presente información de un cliente que sea ya bastante formal. El siguiente reporte es el balance general o el estado de situación financiera. Este pues muestra los tres conceptos que hemos manejado como importantes: activo, pasivo, patrimonio. Este reporte, dicen los expertos, que es el más importante porque muestra la situación financiera de una empresa a cierta fecha, y esa lectura de situación financiera pues no es tan fácil de interpretarla, y lo que estamos usando acá con ustedes para transmitirle lo mejor posible qué implica situación financiera es el nivel de endeudamiento. Entonces, si una empresa está endeudada hasta un porcentaje razonable, va a tener una buena situación financiera o salud financiera. Y si está endeudada arriba de, pues va a tener una situación financiera que va a ir de delicada a grave, ¿sí? Más adelante, cuando entremos al tema de análisis financiero, yo les voy a explicar unos colores que usamos para poder leer qué tan simple o tan grave es una situación. Eh, esta corriente de normativa internacional, pues es muy parecida a la americana y a la que se ha usado en Guatemala. O sea, el activo y el pasivo se desglosan en dos categorías: corriente y no corriente. Y el patrimonio se desglosa en dos partes: el aporte de los dueños y las utilidades acumuladas. El formato simple que yo he usado con ustedes es este. El balance general uno puede presentarlo como está en este slide, o bien el pasivo y el patrimonio pegarlos aquí abajo, que es totalmente válido, o así, a este formato le llaman de cuenta, ¿sí? Y esto pegado aquí abajo le llaman de reporte. Por eso no es nada relevante. El formato que yo estoy usando con ustedes, el pasivo y patrimonio no están a la par como acá, sino que están abajo. A ese formato le llaman de reporte, ¿sí? Pero eso no es nada relevante. Ya si quieren ver un balance general más complicado, más pegado a normativa internacional, pues aquí les dejamos un formato. Es muy parecido al que usamos, pero aquí con un montón de nombres raros. Y yo, para no saludar con sombrero ajeno, pues les tengo anotada acá la fuente. El último reporte que se prepara es el estado de flujos de efectivo. Y este, pues básicamente, como hemos visto, muestra las entradas y salidas de efectivo con cierta clasificación. Este reporte, jóvenes, hagan ustedes su mejor intento para entenderlo. Sobre la marcha, pues iban a tener que perfeccionar el conocimiento, pero para fines del curso es lo mejor que puedan, ¿sí? Para hacerlo hay dos métodos: un método directo y un método indirecto. El que yo estoy usando con ustedes es el método indirecto. Y la clasificación son tres categorías de flujos: operación, inversión y financiamiento. El negocio en sí está en esta categoría de operación.
Y cuando ustedes estén tramitando un crédito y su cliente les presente este reporte, quizás le van a poner más atención a lo que son actividades de inversión, es decir, qué tanto está invirtiendo el cliente y cómo lo está financiando. Este reporte en su momento se vuelve importante cuando un cliente les pide un crédito a futuro. Entonces posiblemente van a tener que hacer este reporte no histórico, sino que proyectado. Acá tenemos un formato con base en el método indirecto, que es como lo hemos estado trabajando con ustedes. Siempre nuestro punto de chequeo es que la última línea del reporte, esta, debe de coincidir con la línea de efectivo o bancos que tengamos en el balance general. Si no coinciden, es que hay algún error. ¿Alguna vez van ustedes a ver algún estado de flujo de efectivo hecho bajo método directo, que es este? Este solo está como información porque nunca les vamos a explicar cómo se hace porque es bastante complejo. Y el que vamos a tener pues, el mejor acercamiento posible es hecho con base en el método indirecto. En empresa ya de cierta formalidad, no por requerimiento de ustedes o quizás o alguna normativa de sus entidades, sí es conveniente que el cliente presente un resumen de políticas contables. Repito, aquí estamos hablando ya de empresas muy formales, ¿sí? Que no sé qué tanto van a potencialmente ser clientes de ustedes. Y este es un resumen que en su momento ayuda mucho a entender cosas de la empresa. Y como los estados financieros compactan mucho la información, entonces la normativa contable internacional requiere unas notas aclaratorias. Es decir, aquellos renglones que estén muy escuetos, hay que hacer una aclaración al final del reporte. Quizás por ahí veamos un ejemplo de políticas y notas aclaratorias para que ustedes alguna vez que lo pidan o lo vean, pues se ubiquen mejor. Bien, entonces la habilidad que ustedes tendrán que tener en su momento y no se aprende a la primera es que al tener a mano los cuatro estados, los cuatro reportes, ustedes pues los lean la integración más o menos y que puedan relacionarlos, que puedan mezclar la información. Por ejemplo, si están viendo el estado de resultados, en la primera parte está cómo se generaron los ingresos y luego está qué costos tuvimos para llegar a la utilidad. La utilidad de hecho se maneja a varios niveles. Esa utilidad final que está en el estado de resultados también está mostrada en el estado de variaciones en el patrimonio, como incrementos al patrimonio o decrementos. Y en el balance general está también esta sección de patrimonio, está cómo quedó invertido el activo al final del periodo y el pasivo. Y ahí pues puede haber alguna relación. Y en el estado de flujos de efectivo pues está prácticamente un resumen de la chequera con dinero que entró y que salió. Y su punto de chequeo es que el efectivo final coincida con el efectivo que tiene el balance general. No es a la primera que uno va encontrando sentido a la relación de los cuatro reportes, esto es de estarlo haciendo y usando, pero sí se esperaría que a cierto tiempo de estar ustedes manejando esta información, pues sí puedan integrarla. Una forma interesante de relacionar los estados financieros es a través de indicadores, como vamos a verlo en la actividad del día de hoy. Por tiempo principalmente, yo voy a iniciar en este momento la unidad 4. Voy a calcular un tiempo, pues voy a tratar de asignarle unos 15 minutos y siempre en la parte final, y si se me escapa alguno de ustedes me manda un mensajito, vamos a revisar la tarea, ¿sí? Porque creo que es importante para que sigamos afinando cómo viendo ustedes cierta información en la empresa pueden llegar a los estados financieros. Esta unidad que se llama análisis financiero, que por cierto ya está subida ahí al test, pues lo que busca es desarrollar herramientas complementarias para poder leer la información de los estados financieros. Entonces resulta que hay varias técnicas para simplificar la lectura.
Si alguno de ustedes no me está entendiendo ahorita qué es esto, para qué sirve, les voy a poner un ejemplo. Y pues lamentablemente no tenemos audio del lado de ustedes, pero si ustedes van a donar sangre, porque un amigo está enfermo, está grave, ¿será que cuando ustedes van a donar la sangre se las extraen y de una vez se la aplican a su compañero? ¿O qué habrá como punto intermedio? Bueno, es decir, la sangre, si ustedes ven un poquito de sangre, que por cierto, si yo cuando miro sangre me desmayo, pues la sangre es roja, ¿verdad? A veces clara, a veces oscura, pero si yo le voy a donar sangre a un amigo, tiene que confirmar qué tipo de sangre tiene él y qué tipo de sangre tengo yo. ¿Cómo hace el laboratorio para confirmar qué tipo de sangre tengo yo? Pues será que me ponen un aparato que me analiza toda la sangre. No, ¿verdad? Me extraen una pequeña muestra y la meten al laboratorio con algunos reactivos y confirman mi tipo de sangre. Entonces, si resulta que mi amigo tiene sangre O positivo, yo tengo que tener O positivo para que puedan hacer la transfusión adecuada. Y en el camino previamente, pues también verificarán que yo no padezca de alguna enfermedad infecto contagiosa o que no haya padecido antes para no contaminar al amigo. Entonces, esa muestra que me extraen de sangre es una referencia a los 6 litros de sangre que circulan por mi cuerpo. Si no tienen que sacarme los 6 litros para confirmar qué tipo de sangre tengo. Pero que, entonces, estas herramientas de análisis hacen algo similar. Extraen información de los estados financieros, la simplifican un montón y con base en ella uno ya puede sacar conclusiones generales de la empresa. No de los estados financieros, sino que de la empresa. Entre las herramientas que hay, se pueden hacer comparaciones entre dos fechas, se pueden hacer en dinero, se pueden hacer en porcentaje, se pueden convertir a porcentaje de los estados financieros. Eso ya lo hemos venido haciendo parcialmente, principalmente con el estado de resultados. Y en este caso, el 100% del estado de resultados van a ser los ingresos por ventas o por servicios. Y en el caso del balance general, cuando lo convertimos a porcentajes, el 100% va a ser la suma del activo. Que por ahí vamos a ir viendo ejemplos concretos. Pero la técnica que nos interesa dejar iniciada hoy es la técnica que se llama análisis a base de razones financieras. Esta técnica lo que hace es que relaciona dos conceptos de cualquiera de los 4 estados financieros. Uno lo maneja como numerador, otro como denominador, y se calcula un resultado. A la combinación de numerador con denominador se le llama razón, y al resultado se le llama usualmente índice o indicador o algún término equivalente. También con base en la información financiera se puede analizar tendencia de ciertos conceptos ya usando métodos estadísticos. Para entender bastante la información financiera de una empresa, a través de estas razones, los técnicos han definido varias categorías. Son más de 4. Aquí vamos a usar 4. Y cada categoría tiene su nombre, tiene sus razones y tiene su interpretación. Entonces, la primera categoría que vamos a analizar en su momento es la categoría liquidez, luego actividad, luego endeudamiento, luego rentabilidad. A ustedes, por el tipo de actividad que ustedes van a desarrollar con su cliente, sí les van a interesar las 4 categorías. Para manejo interno de una empresa, usualmente con un par de ellas se queda uno, ¿sí? Entonces, previo a lanzarnos a querer leer estas razones e indicadores, pues si querer sacar alguna conclusión, yo sugiero manejar algunas referencias. En el caso de ustedes es un poquito complicado porque sus clientes tienen diferentes perfiles financieros, ¿sí? Adentro de una empresa es más fácil, pero sí convendría quizás en su momento que ustedes manejaran indicadores de referencia como de normalidad, ¿sí?
para que cuando ustedes analicen a un cliente lo comparen con estos indicadores y puedan sacar una mejor conclusión en relación a un valor medio por dónde anda su cliente, si anda arriba o abajo o está en el valor medio. Estos indicadores de referencia, pues en el caso de los bancos, la superintendencia de bancos lo que hace es que arma un consolidado de todos los bancos y con base en ese consolidado genera los indicadores. En el caso de ustedes va a ser difícil porque sus clientes, como hemos platicado, no tienen información financiera o la quieren manejar con mucha reserva o en algunos casos la quieren manipular demasiado. Entonces ustedes van a tener que definir como una especie de empresa ideal para definir los indicadores. Yo con ustedes voy a usar unos hechos aquí a la medida, solo como referencia. Yo voy a usar colores para interpretar los resultados de la comparación. Y de momento voy a usar con ustedes 4 colores. Cuando la lectura que hagamos de una razón o de un índice nos dice que la cosa está bien, le vamos a poner color verde. Si nos indica que como que hay una ligera desviación, pero no para bien, sino que para mal, le vamos a poner amarillo. Si vemos que la desviación ya no es tan ligera, sino que realmente ya es de material, le vamos a poner naranja. Y cuando creamos que es una cuestión ya delicada o de alarma general, vamos a poner el color rojo. ¿Sí? En su momento les voy a mostrar ejemplos de cómo lo vamos a manejar. La primera categoría que vamos a manejar de razones se llama razones de liquidez. Aquí básicamente lo que medimos es qué tanto, en qué capacidad está la empresa para poder pagar sus deudas conforme se venzan. Quiero comentarles que cuando leo sus comentarios en los foros, pues algunos de ustedes sí lo escriben de inspiración propia, pero algunos otros, que no necesariamente es un pecado, es de inspiración ajena. O sea, encontraron por ahí algún documento, le hicieron algunos cambios y lo pegaron. Lo delicado cuando yo pego un documento que no es mío, es que de repente paro usando términos que yo no tengo claros. Y si ustedes regresaran al foro que acabamos de terminar, de repente alguno de ustedes va a encontrar que usó el término liquidez y quizás a ese momento no lo tenía muy claro qué era, ¿sí? Entonces, específicamente, si ustedes quieren entender cuál es la capacidad de pago en el corto plazo de una empresa, pues aplican los indicadores del caso, comparan con una referencia y eso les va a dar ya una lectura, ¿sí? Aquí vamos a manejar básicamente 2 indicadores de liquidez, uno que se llama razón corriente, en el que dividimos la suma del activo corriente contra el pasivo corriente. Hoy no vamos a ver números, solo vamos a ver conceptos. El siguiente sábado sí ya vamos a hacer ejemplos. Y este número que obtenemos acá lo comparamos con esa referencia que yo voy a usar con ustedes y eso ya nos define qué tan adecuada es la liquidez de esa empresa, ¿sí? En el caso de ustedes tienen que manejarlo con mucha madurez porque no es lo mismo analizar la liquidez de la refresquería de la esquina que una maquiladora que les esté pidiendo un crédito allá en San Juan Zacatepec, ¿verdad? Son cosas bien diferentes. La otra razón que vamos a usar de liquidez es la prueba rápida, se le llama. Aquí tomamos el activo corriente, le restamos los inventarios y pagos anticipados y esto lo vamos a dividir siempre entre el pasivo corriente y nos va a dar un resultado que vamos a ir interpretando. La siguiente categoría que indica qué tan eficiente está siendo la empresa se llama actividad. Esta categoría lo que mide es la efectividad en el manejo de ciertos conceptos como ustedes han oído, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activo. En el caso de los inventarios, o sea, si ustedes están analizando a un cliente que maneja inventarios, los que hemos venido trabajando recientemente, la refresquería, la limonadería y esta venta de café, manejan inventarios. Entonces, es conveniente analizar qué tanto los inventarios que mantiene, qué tanto están dentro de un rango razonable o qué tanto están excedidos. Entonces,
tomamos el costo de ventas que está en el estado de resultados, eso lo dividimos entre la suma de inventario que está en el balance general y nos va a dar un valor. Ese valor indica la rotación de ese concepto y en su momento cuando ya veamos un ejemplo, ya sea mensual o anual, vamos a explicar de mejor forma cómo se lee ese factor. También se puede hacer una lectura no tanto como rotación, sino que como antigüedad. En el caso de las cuentas por cobrar, que es un dato bien importante, es decir, ustedes cuando financien a un cliente tienen que analizar que se está vendiendo al crédito, esté cobrando de forma razonable, ¿sí? Porque a veces por ahí se empieza a ir el dinero y por ahí empieza la quiebra de una empresa que vende pero no cobra. Entonces relacionamos lo que hemos vendido entre las cuentas por cobrar. Si el cliente tiene una separación entre sus ventas de crédito y de contado, es válido poner aquí solo las ventas de crédito, pero si no, se ponen todas. Y eso igual da un resultado que luego al compararlo con la referencia lo vamos a ir analizando. Otro medidor, pero este ya es más complicado, se llama rotación del activo. Es decir, esta es la infraestructura que está usando la empresa, qué tanto tiene relación con las ventas o cuál es la proporción. Entonces acá relacionamos las ventas contra el total de activo y nos va a dar un valor que luego lo vamos a comparar con la referencia. La otra categoría que tiene mucho que ver con el sí o el no de un crédito es analizar el endeudamiento de la empresa. Eso ya lo hemos venido haciendo. Acá relacionamos el total del pasivo entre el total del activo. Esto se puede manejar en forma decimal o porcentual. Yo lo porcentualizo. Y si hemos definido un techo de endeudamiento, se hace más fácil entender qué tan sobre o qué tan bien endeudada está la empresa. Repito, cuando ustedes han hecho comentarios en los foros o en algún trabajo de investigación, ustedes mencionan estos conceptos, pero lo conveniente sería mencionarlos con conocimiento de causa. Otra razón de endeudamiento es la razón de cobertura de intereses. Esto es cuando ya una empresa ha obtenido financiamiento y contabiliza gastos por intereses. Lo interesante de esta razón es que se genera del estado de resultados, es decir, tomamos los gastos por intereses del estado de resultados, eso lo relacionamos con la utilidad en operación y nos da un factor. Cuando miremos el caso aplicado la semana entrante, pues vamos a entrar a más detalles. Y hay otro medidor de endeudamiento que es prácticamente el mismo que está al principio, que se llama multiplicador de apalancamiento financiero. Este es el mismo endeudamiento, solo que he visto desde la relación activo-patrimonio. ¿Sí? Este también lo vamos a revisar en detalle la semana entrante. La otra categoría son las razones de rentabilidad. Esto básicamente lo que explica es qué tanto el negocio está funcionando bien, ¿sí? Porque nada sirve que una empresa tenga algunos indicadores de actividad bien si su rentabilidad no es la adecuada. La rentabilidad se puede medir desde varias formas y a varios niveles. Como de aquí en adelante vamos a quedarnos con empresas de comercialización o de manufactura, entonces vamos a medir siempre la utilidad bruta en forma porcentual. Vamos a medir la utilidad neta o la utilidad en operación, le vamos a llamar ROS, que ya le hemos llamado. Y más adelante vamos a incorporar dos medidores de rentabilidad más, que son el ROE, que es la utilidad contra el patrimonio, y el ROA, que es la utilidad contra el activo. De esto hoy solo estamos dando una idea general, porque la semana entrante pues vamos a hacer un caso más específico. Posiblemente la tarea que les asignemos, les dejemos que hagan unos primeros intentos con estos cálculos, pero a un nivel así muy elemental. Entonces, además de estas categorías de razones, pues ya mencionamos antes, existen la conversión porcentual, que ya la mencionamos, y en la parte final del curso, pero tal vez no muy importante porque ya son cosas más complicadas, vamos a analizar otras técnicas de análisis. DuPont, que sí es válido usarla, pero ya es más sofisticada. EVA es otra metodología. Y una técnica que anda por ahí, que es bastante rara, que es un predictor de quiebras. O sea, este modelo Z-Score,
Ustedes calculan los indicadores y les puede decir que tanto la empresa va a quebrar en los siguientes 2 años. Y esto lo veremos más adelante. Entonces, justo yo había mencionado que los últimos 15 minutos de la clase los íbamos a dedicar a revisar la tarea. Entonces, esta parte ya la revisamos. En la tarea que les vamos a asignar, pues posiblemente les vamos a pedir algunos cálculos, pero a un nivel muy preliminar. Entonces, a continuación, déjenme que sería bueno que ustedes también la abran. Esta es la solución hecha por mi persona, que es posible que tenga algún error, de la tarea número 5, que el plazo para subirla se vencía el día de ayer, ¿sí? Igual que hicimos en las 2 semanas anteriores, quien en este momento se le fue la onda ayer y no la subió, tiene chance de subirla en el ínterin que yo termine la videoconferencia, o sea, le quedarán unos 15, 20 minutos. O sea, si la tiene medio hecha, sería mejor que la suba. Es mejor tener algo de algo y nada de nada. Bueno, vamos a revisar la chequera. Las tareas que revisé ayer, algunos de ustedes, si sería bueno que les subieron su tarea. De hecho, pues ahorita ya no tienen chance a cambiarla, pero si me la envían, la van agregando sobre la marcha, si les puse 80, de repente ya les pongo 90 o les pongo 100. Entonces la chequera, el aporte inicial es un depósito de 10,000 quetzales. Luego tenemos la compra del equipo, en este caso pagamos 3/4 de 8,000, que son 6,000 quetzales. Del local que contratamos, pagamos la renta de 2 meses. Este caso que estamos operando es un café que se llama Insertado y estamos viendo el mes de junio, ¿sí? Entonces, pagamos la renta de 2 meses, que son 1,500 por mes, son 3,000 quetzales. Igual, pagamos un anuncio del mes, que son 400 quetzales. Licenciado. Compramos materiales para usar en el café. Globalmente compramos 5,000 quetzales, 50% al crédito y 50% al contado. Acá en la chequera solo está el pago de contado, ¿sí? Por ahí en la contabilidad tendrá que estar la compra global y por aparte estará el consumo. El consumo lo tenemos detallado. Estos materiales, una parte son materiales que son en sí para el café y otras son materiales complementos. Más adelante vamos a darles una cápsula con más detalle de cómo es que se manejan estos conceptos. No se ve la presentación, licenciado. El detalle de las ventas, es decir, en total se vendieron 1,800 cafés, 600 al contado, al crédito y 600 con tarjeta de crédito. Aquí me aparece un mensaje en el monitor. No, bueno, voy a... Sí, está. Ok, entonces, en la chequera, como hemos ya visto antes, los cafés al crédito entran a la contabilidad, pero no entran al efectivo porque se van a cobrar después. Los de contado, sí. Los precios los varía un poquito, solo para hacer diferencia, porque usualmente si yo tengo mi cartel con precios, pues no importa si es contado o crédito. Los cafés con tarjeta de crédito, ya cambiamos el esquema la semana pasada. Primero contabilizamos el crédito que nos hace Visa y luego el débito por la comisión. Y seguimos usando el 6%, que no sé qué tanto han averiguado ustedes si ese es el porcentaje, si es menor o mayor. Al encargado del café le tenemos partido su sueldo. Por un lado, le pagamos 2,500 por comercialización, quiere decir por atender a los clientes. Y por otro lado, le pagamos un quetzal por café elaborado. No puedo decir nombres, pero ojalá que esté conectado el compañero. Un compañero que por razones que él sabrá, contabilizó 4,500 cafés vendidos. Y resulta que son 1,800. Y si le hemos ofrecido pagar al empleado un quetzal por café, pues le estamos pagando
perdón, son 1800, ¿sí? Aquí tengo un pequeño error, ¿cierto? Ahorita no puedo arreglarlo porque no puedo tocar la hoja, ¿sí? Son 1800, ¿sí? O sea, yo voy a tener un error de 200 en mi revisión, me disculpan. ¿Sí? O sea, aquí, si ustedes lo tienen ahí en su compu, son 1800. Yo lo arreglo después y esta solución se la voy a compartir después, pero no hoy, sino que quizás mañana, ¿sí? Entonces, corrigiendo ese error que ahorita no puedo modificarlo, en la chequera a mí me quedan 3.303 quetzales, pero que deberían de quedar 3.103 quetzales, ¿sí? Porque tengo un error acá, no me di cuenta anoche, de 200. Bueno, el local se va a utilizar la mitad para fabricar los cafés y la otra mitad para comercializar. Eso es para ver a dónde asignamos el costo o gasto, si a la parte del costo del café o a comercialización. De los materiales que compramos 4.000 quetzales de directos, 1.000 de indirectos, el remanente fue 700 y 300, quedaron 1.000, y aquí está el consumo. Ahora sí les anotamos el consumo, que fueron 3.300 de materiales directos, 700 de indirectos, y un total de 4.000. Seguimos aclarando que la empresa está utilizando la base de vengada. Entonces acá se les pidió llevar el ciclo de la forma que ustedes quisieran, pegando directamente los resultados en los reportes o haciendo la contabilidad. Les pedimos también el estado de costo de productos vendidos, que por ahí está en una plantilla, esto lo vamos a seguir insistiendo. Y picar si con los números podía ser sujeto de crédito de este cliente. Las personas que habían subido su tarea el día de ayer, no, como que no les dio tiempo a opinar, pero aquí de hecho vamos a llegar a una conclusión más tarde. Dice, si las cifras no son nada agradables, hacer los cambios para que lo sean, porque se recuerdan que el de la semana pasada era un desastre. Y esta parte pues se puede volver interesante cuando uno ya se mete a un detalle mayor. Dice analizar si el precio de venta de cada café es adecuado. Aquí dice de cada café. Disculpen. ¿Aló? Ok. Ok. Disculpe, para compartir siempre oprimo el botoncito verde, ¿verdad? Ah, ok. Ah, ok. Y... Sí, sí. ¿Ahí? Ah, va. Gracias, Jonathan. Perdón, por ahí nos están monitoreando. Bueno, sí, me dice Jonathan, y como lamentablemente ustedes no mucho pueden hablar hoy, que no se veía Lo que estoy compartiendo ahorita, jóvenes, y ahora sí ya se ve, pero no se miraba antes, es la solución. Este es el planteamiento de la tarea número 5, lo mismo que tienen ustedes, y lo único que acabo de leer como nuevo son los números de la chequera, ¿sí? Que yo acabo de encontrar un error de 200 quetzales. Entonces, dice analizar el precio de venta, si es adecuado. Y acá ustedes se lo preguntan a la persona que están entrevistando y hasta les pueden preguntar, mire, del precio de venta según costo, ¿cuánto es lo que usted quisiera ganar o acostumbra a ganar? Para que cuando ustedes miren los números, vean que les hacen clic. En este caso, lo que quiere ganar el dueño entre cada café que vende y lo que le cuesta es un 50%, ¿sí? Bueno, para la solución, jóvenes, es válido que usen o bien las plantillas iniciales que estuvimos usando al principio, o estas plantillas que les pegué ahora más formales, que están después del estado de costo de los productos vendidos. Esto está en la plantilla que les traje la semana pasada.
Y este es el cuadrito que sirve para calcular el costo de todos los cafés y de cada café. Y a la derecha, si lo quieren usar, hay unas plantillas de estados financieros más completas, ¿sí? Y acá, en una empresa de comercialización o de manufactura, la parte superior del estado de resultados ya cambia. O sea, en lugar de poner ingresos por servicios, se pone ingresos por ventas. Y aquí hay que reflejar cuánto cuestan los vasos de café, que se llama, y este dato de acá viene de este cuadro. Y se calcula este concepto que lo acabamos de ver en la parte de análisis financiero, que es la utilidad bruta. Y luego los demás gastos, en adición a la manufactura, se manejan como gastos de operación. Esta plantilla pues tiene más conceptos y uno los mete ahí y borra o cambia, ¿sí? Y este formato, como ya estamos viendo lo más como de la vida real, además de la utilidad en operación, calcula incluso la utilidad neta, así la utilidad final. Es decir, si la empresa tiene un préstamo, aquí están los intereses. Y si la empresa está pagando impuestos sobre la renta, iría acá, ¿sí? Entonces la utilidad final que le queda a los dueños es esta. Y yo en muchos casos me voy a quedar a este nivel, que es como un nivel más sencillo. Entonces, primero vamos a analizar el costo de los cafés. Hay otro profesor que sigue después de mi clase, entonces él pues viene bastante puntual. Entonces, si cuando sean las 11:30 yo no he ido a la cena, pues tal vez seguiré un ratito para, si no terminar esta revisión, por lo menos dejarla lo más avanzado posible. Entonces, de los materiales directos para su formación es el café, el azúcar, el vaso, pueden usar el agitador, la servilleta que le dan al cliente, el protector ese cuando está caliente el café, eso lo pueden manejar como material directo. O bien algunas cosas externas las pueden manejar como indirecto, ¿sí? El agua, si la toman del grifo, pues no vale, esa va como indirecto, pero si compran agua filtrada, esa agua filtrada también es parte de este material. La mano de obra directa es lo que se le paga a los empleados que manipulan los productos. En este caso, aquí hay un error porque son 1.800. Está el quetzal que le pagamos al empleado por cada taza de café que prepara, ¿sí? Aquí faltan 200 quetzales. Y como indirectos que tienen que ver con manufactura, en un momento dado, jóvenes, no es tan relevante separarlos en manufactura y operación, se puede ir todo en un gran bolsón, pero si se pueden separar, mejor. Entonces aquí están los indirectos, como están las depreciaciones del equipo. Él dice que el equipo se va a manejar para fabricar los cafés, no para venderlos. Y está el alquiler del local. Definimos un 50% para manufactura y un 50% para comercialización. Entonces los indirectos suman 1.583. Aquí faltan, bueno, aquí sí están bien, que son los que están acá. Y el costo total de los 1.800 tazas de café son 6.483 quetzales. Y si esa cantidad la dividimos, aquí sí está bien, entre las 1.800, tenemos que el costo de cada taza es de 3 quetzales con 60 centavos. Cuando esto se maneja en una hoja electrónica con un software, hay que manejar todos los decimales, aunque no se muestren. Y si están ustedes hablando con alguien, sí pueden decir que el costo de cada taza es de 3.60. ¿Sí? Pero para uso de, digamos, dentro de la contabilidad, mejor si dejan los decimales que maneja Excel. Como en este caso no estamos manejando inventarios finales de vasos de café, vamos a manejarlos como cero. Este a la vez es el costo de los 1.800 vasos o tazas de café vendidos que están acá en el estado de resultados. O sea, esta cantidad que está acá, y las 1.800 tazas de café a sus diferentes precios de venta de 8, 7 y pico, de 8, 25, suman estos 1.400 quetzales. Entonces,
el diferencial entre en cuánto vendí las 1.800 tazas y cuánto me costaron son 7.917 quetzales, que en el ambiente, digamos, financiero se le llama utilidad bruta. Quizás sus clientes ellos metan todo en un bolsón global y para ellos funciona bien, pero en la medida que ustedes puedan subclasificar mejor. Los gastos de operación que tenemos definidos acá es lo que le pagamos al empleado por vender los cafés, la mitad del alquiler mensual, la publicidad y la comisión que nos cobra Visa. ¿Sí? Eso suma 3.947 quetzales que restados de la utilidad bruta nos dan un total de 3.970 quetzales. Como operación, en este caso no vamos a calcular intereses, tampoco vamos a calcular de momento impuestos sobre la renta y nos estaríamos quedando en que la utilidad final, pero sujeta a algún ajuste por ahí, sería de 3.970. No lo anoté acá, pero sí. Ok. Por ahí dice que lo que el dueño quisiera ganar por café vendido es un 50%, ¿sí? Resulta que el costo del café es un 45%, o sea, esta cantidad es de 45%. Quiere decir que cuánto vendí cada taza de café y cuánto me costó, tengo un diferencial del 55%. Si lo quieren ver más simple, pueden decir que por cada quetzal que facturamos, tuvimos una utilidad bruta de 55 centavos. Si la meta eran 50 centavos, estamos bien. Estamos 5 centavos arriba. En lo que es la utilidad en operación, que es la utilidad en operación dividido el total de ingresos, nos da un 28%. Este 28 ya nos sirve también para fines de análisis, porque acá en los datos tenemos si no estoy mal, bueno, creo que no los anoté, según yo los tenía, pero yo tengo anotados, ya sé qué pasó, sí, deberían estar acá jóvenes. Cuando les suba esto voy a arreglar esta parte porque deberían estar, además del indicador de rentabilidad, el endeudamiento, ¿sí? Según yo los tenía acá. En el caso de la meta de utilidad, si no estoy mal, es la meta que pusimos es creo que es 35%, ahorita sí me disculpan que se me escapó. O sea, estamos calculando 28, pero, que es el que está acá, pero, es este. Sí, ahorita no encuentro la referencia, pero si la referencia fuera 25, le pondríamos verde. Estamos bien. Si la referencia fuera 30, sería quizás un amarillo. Si la referencia fuera 35-40, sería quizás naranja o quizás rojo, ¿sí? Entonces, en este caso, ahorita no me atrevo a decir el color porque por ahí tengo anotada la referencia, pero no la ubiqué. Pero si asumimos que es 25, le pondríamos verde. Si asumimos que es 30, le pondríamos amarillo. En lo que es el patrimonio tenemos el aporte, la utilidad, que luego vamos a corregir los 200 quetzales y el valor final. Y para ir terminando esta parte, porque ya nos estamos robando un minuto, tenemos el balance general, que lo que hice fue prepararlo, o sea, en la plantilla no está en donde debería estar, sino que lo dejé por acá. Entonces el valor en efectivo debe ser el mismo de la chequera. Las cuentas por cobrar son las limonadas que vendimos al crédito, perdón, los cafés que vendimos al crédito que no cobramos. En inventario son los 1.000 quetzales que nos sobraron, 700 de materiales directos y 300 de indirectos. Aquí está la renta del mes de julio. Aquí está el costo del equipo menos la depreciación del mes. Eso nos da el total del activo. En cuentas por pagar está la deuda de los materiales. En documentos por pagar está la deuda del equipo.
En este caso no hubo ningún préstamo familiar ni de nadie. Esto suma al pasivo. El aporte fue de 10,000. La utilidad, restando los 200, yo tengo acá 3,970, pero van a quedar 3,770, suma 13,970, que más la suma de pasivo nos da un total de 18,470, que si relacionamos el pasivo contra la suma del activo, esto equivale a un 24%. Y si la referencia, que en este caso sí la tengo puesta, es del 40%, diríamos que la empresa es sana, la empresa es saludable y que tiene una buena situación financiera. Y si ya cuando analicemos con esta información la semana entrante algunos indicadores, incluso vamos a poder ya usar filtros adicionales para analizar la liquidez y otros indicadores y determinar qué tanto con esta información le podríamos dar el préstamo. Si trabajáramos con un rol del 25, un índice de utilidad bruta de 50 que ya lo vimos, y este indicador diríamos que la empresa es sana y que posiblemente el préstamo que nos está pidiendo sí se lo podríamos conceder con base en esta información. Yo ahí termino, jóvenes, porque ya me excedí 5 minutos. Disculpen que no hayamos podido oírlo, le vamos a pedir para la siguiente a Jonathan que hice esto antes. Entonces no se les vaya a olvidar las actividades que están en camino. El análisis aquí es, ustedes leen el artículo y ponen un pequeño resumen de lo que ustedes creen que está en el artículo. Así que muchas gracias. Quienes todavía antes de mediodía suban su tarea, pues yo que me la manden a mi correo, yo se las califico. Y recuérdense que la semana entrante tenemos corto. Revisen las actividades pendientes, lean el material, si no lo ven suficiente, busquen complementos y pues al final, en la medida que ustedes vayan entendiendo la información que estamos manejando, les va a ir mejor. Así que muchas gracias, que tengan muy buen día y nos vemos después.